Y por eso tenemos cáncer, tenemos terremotos, tenemos tornados, tenemos todas las cosas malas que pasan que nosotros decimos que no. ¿Por qué esto nos escandaliza el mal? Porque nosotros tenemos el chip adentro de que eso no debe ser. Eso no tiene razón de ser. Y por eso nos choca. Claro, tenemos ese chip adentro porque esa motivación es la que nos mueve hacia Dios. Dios está a una cierta distancia como un imán. Pero nosotros somos los que tenemos que ponernos en camino. Entonces, nos vamos a encontrar en ese dilema. Nosotros somos esto, que estamos en el tablero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Para qué lado nos vamos a inclinar? ¿Para el lado del bien o nos vamos a inclinar para el lado del mal? Es decisión nuestra. Pero como somos débiles, Dios tiene que venir en nuestra ayuda. Y ahí es donde está el valor de la oración. Si me quiero fajar con el diablo por mi propia fuerza, créanme que yo lo he hecho. Y me he estrellado estrepitosamente. Entonces, ¿qué cosa es el mal? El mal es una carencia, una falta. Yo le puse este ejemplo, como le decía, yo uso muchas analogías. Ontológicamente, o sea, hablando en términos filosóficos del ser, el mal es una carencia, es la falta de un bien. El bien, la superficie, puede existir sin el mal. Hay superficies que no tienen bache. El mal es representado aquí por el bache, pero no hay baches que existan sin superficie. No. Entonces, eso es el mal. Y todo mal es una omisión. Nosotros, cuando hablamos del pecado, decimos el pecado, hay pecado de cosas que hacemos y hay pecado de omisión. Yo diría que si nosotros vamos al fondo del asunto, todo pecado es pecado de omisión. Porque las cosas malas que yo hago representan una omisión de un bien que yo tenía que haber hecho. Y opté por el bache. Entonces, en eso consiste el mal. El mal es una omisión. Hay algo que falta. Pero algo que falta desde la perspectiva de Dios. Entonces, ya ustedes saben, yo no voy a abundar en la historia esta de que los primeros seres humanos fracasaron frente a todo esto. ¿Qué experiencia tuvieron de Dios inicial? No lo sabemos. Todavía a la hora que nosotros estamos indagando entre los homínidos, las distintas, no sabemos. De momento aparece un vestigio del hombre allá en Indonesia, en el Fiorense, como le llaman. O también cerca de las Filipinas. Aparece acá rato una osamenta que nos desbarata el árbol genealógico que nosotros habíamos creado. Todavía nosotros no sabemos muchas cosas y probablemente ni las sepamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué experiencia tuvieron estos primeros humanos de esta relación con Dios? No existía, qué sé yo, la agresividad y muerte y todo. Sí, hay vestigios de que los animales que nos precedieron se comían y se mataban entre ellos como siguen haciendo hoy día. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué posibilidades nos dio Dios a nosotros? Yo especulo, sin que la Escritura lo diga explícitamente, en el momento en que Dios nos crea, o sea, que infunde su espíritu, que nos hace separarnos del resto de los animales, en ese momento nosotros recibimos una serie de dones que nos duraron muy poco. Y tuvimos la capacidad de tener la relación esa con Dios. Esa experiencia que tuvieron los primeros humanos, nosotros no la tuvimos, pero resulta ser que la fregamos. Y cuando la fregamos, usted dice, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de lo que hicieron el tal llamado Adán y Eva? ¿Por qué tengo yo que pagar y arrastrar toda esta condición caída? Vamos a caer en eso ahora. Ahora, el pecado es una palabra que aterroriza a la gente. Hoy usted habla en la calle, pecado. Oh, esa palabra, eso está fuera de moda. ¿Cómo tú vas a hablar de eso? Yo le digo a la gente sencillo. El término griego, hay un término griego muy común, amartía, que es fallar el tiro. Es un término de arquería. Hay otros términos que se refieren al pecado con ya un contenido más grave. El paraptoma, que es algo que yo hago, es profeso. Yo sé, ahora mismo yo vengo y digo, le voy a romper no sé, ya tiene un plato de dorado que es de la abuelita y yo rompo el plato. Eso es una maldad que yo hago para dañarla a ella. Eso es paraptoma, que es una omisión, como le decía, de cierta manera.
Pero el más común es la amartía. Entonces, ¿cómo lo ven las escrituras? En mi relación porque vivimos en un mundo relacional, Dios es relacional, es familia. Y nosotros somos seres relacionales. Entonces, yo tengo una relación con Sergio, yo tengo una relación con Edison, y en esa relación, cada decisión que yo tomo, cada proyección mía hacia Edison, por ejemplo, es representado como una flecha que yo tiro. Ustedes han oído la famosa historia de Guillermo Tell, que le ponen al hijo con la manzana y el tipo afina porque si falla, lo mata. Bueno, pues lo mismo sucede aquí. Entonces, ¿qué sucede con un pecado? Un pecado de no dar en la diana es una amartía. Es quedarnos por debajo de lo que se espera de nosotros. Vamos a ponerlo de otra manera. Eso es lo que se llama pecado. O sea, vamos a quitarle toda esa aureola de que, ay, que es terrible la palabra pecado, ¿no? ¿Es eso el pecado? Claro, es una ofensa a Dios, porque estamos hablando de un Dios que es perfecto. Y que quiere que nosotros entremos en una relación con Él. Y para ello nosotros tenemos que purificarnos, porque nosotros no podemos llegar a Dios lleno todo de fango y maloliente. No. O sea, en este caso, estoy hablando en el plano espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decimos, bueno, sí, yo pequé, no hay problema. Pero a veces sucede que con una flecha de esa que no doy, alguna viene y dan el piso perfecto. No le hice daño a nadie. Pero otras flechas sí se van a ir de la de eso. Y vengo y le doy a alguien. Póngase a pensar usted en el plano personal. ¿A cuánta gente ustedes, personas más cercanas, le han metido flechazos? Y que esas personas están heridas y dolidas con ustedes. En la familia, en el trabajo. Hermanos míos, nos las pasamos tirando flechas para todos lados, ni apuntamos bien y herimos a no sé cuánta gente. Eso es el pecado.